Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Mobile. Y sí, es exactamente como lo están viendo y lo están visualizando a detalle. El Assassin's Creed Mobile, también conocido como el Assassin's Creed Codename Jade o el Assassin's Creed mejor denominado Jade al final. Como ustedes saben, allá cerca del 2022-2023 tuvimos algo que muchos querían saber actualmente de un Assassin's Creed para dispositivos móviles. Lo que están viendo actualmente, pues sí, es el Assassin's Creed Jade, también conocido como el Assassin's Creed Mobile. No estamos hablando de los Assassin's Creed que hay para dispositivos de Apple, como el Mirage, o incluso creo que el Shadow también va a salir completamente para dispositivos móviles, si no es que ya salió. Y como ustedes saben, el día de hoy, pues Assassin's Creed Shadows ha sido un éxito para Ubisoft. O sea, hay que ser sincero, como ustedes saben, se ha notado muchísimo de que ha sido un éxito rotundo en lo que es el Assassin's Creed Shadows completamente para Ubisoft. O sea, teniendo más de 3 millones de personas que han comprado el juego, pues ya te digo yo de que eso es un éxito rotundo. O sea, de que un juego de Assassin's Creed al día de hoy, en pleno 2025, tenga esa cantidad de ventas y jugadores excepcionales, eso ya te dice de que sí, el juego ha sido un éxito rotundo. Pues bueno, hoy les traigo este juego que ha pasado muy desapercibido. Hay muchos juegos de dispositivos móviles de Ubisoft que no han dado la luz. Al día de hoy solo tenemos Rainbow Six Mobile, que está en su lanzamiento regional, a punto de lanzarse global. Luego tenemos The Division, otro juego de dispositivos móviles que ha hecho Ubisoft. Como ustedes saben, estaba pautado para lanzarse oficialmente en el año 2023. Luego tuvimos un 2024 con noticias aparte de The Division y de momento no hemos sabido nada de lo que es actualmente el juego, pero otro juego también ya calcado tanto para Android como para Apple, donde hemos podido tener la oportunidad de disfrutar el Assassin's Creed Jade, también conocido como el Assassin's Creed Mobile, el verdadero, el original, el pulido completamente por Ubisoft con las temáticas y en lo que es en China. Por si se preguntan en qué parte es en China, obviamente si ustedes ven los paisajes se pueden notar de que estamos en la muralla china, porque sí, básicamente se ambienta este Assassin's Creed en China, cosa que me parece 10 de 10. Otros juegos también que se han revelado, este sí es confirmado que estará llegando en abril, el 14 de abril, es El Príncipe de Persia, la última corona, o Prince of Persia, The Last Crown, que es un juego estilo beat'em up Metroidvania, que ha sido muy bien valorado en consolas y ahora lo tendremos también en dispositivos móviles. Sí, vamos a tener un Prince of Persia después de mucho tiempo para dispositivos móviles. La verdad es que a mí me ha gustado el juego, lo que he podido visualizar, lo que también he podido probar gracias a Ubisoft, porque lo tengo para mi Nintendo Switch y es un juegazo, el Prince of Persia The Last Crown. Juegazo, la verdad, muy buen Metroidvania, estilo también beat'em up, entre otras cositas y mecánicas que tiene este Prince of Persia, que también se lo voy a traer cuando llegue completamente para dispositivos móviles. Pero el Assassin's Creed Mobile sí existe, o sea, es algo que mucha gente ha pedido, mucha gente ha preguntado y pues sí, o sea, es algo que sí existe completamente. No es algo que pues al día de hoy mucha gente diga de que no existe o tiene algún tipo de problemas. No, sí existe, loco. Sí existe, 100% confirmado, existe completamente el juego. Es disfrutable para que se hagan la duda del juego. Lo que pasa es que el juego está en usas alfa barra beta barra de todo, loco, literal. Pero era mediáticamente pues divertido. O sea, divertido lo que se podía ver, lo que se podía visualizar. De momento creo que el juego sigue en desarrollo. No lo han cancelado. Eso es lo bueno. No lo han cancelado. Tampoco The Division. No lo han cancelado. Ningún juego de Ubisoft ha sido cancelado. Todos están abiertamente en desarrollo. Esto es bueno. Falta otro Assassin's Creed que también va a llegar. Después de este Assassin's Creed Shadow viene otro más que tiene planeado de Ubisoft. Les tengo buenas noticias y es que Tencent tiene el 30% de lo que es Ubisoft, así que sí, seguramente logra salir y ustedes saben cómo es Tencent en ese aspecto de que pues los juegos van a salir muy bien y optimizados, así que van a poder jugar un Assassin's Creed hecho y derecho. Seguramente tenga un modo campaña y luego tenga un modo más estilo Genshin Impact, con el típico luteo, gachapón y demás, pero al menos si el modo campaña lo dejan pues pulido y perfecto, creo que estaría muy bien. Creo que The Division también tendrá su modo campaña, además de obviamente las mismas cositas que van a meter o incluir dentro del juego, cosa que me parece perfecto. Y ya te digo yo de que Assassin's Creed Mobile lo va a llevar Tencent 100%, así que seguramente el estudio desarrollador no lo ha sacado oficialmente porque están esperando que Tencent lo lleve. Si no estoy mal, lo va a llevar Level Infinite, cosa que me parece perfecto. O sea, ya saben, el estudio desarrollador que lleva completamente algunos juegos de Tencent, así que lo va a llevar Level Infinite. Assassin's Creed Mobile es una realidad por parte de Level Infinite con Tencent Games. Ellos se van a hacer cargo completamente de este juego. Ya en las betas ellos lo estaban publicando. O sea, las betas que hubieron fueron Test Flight por Apple.
y las de Android, que lo que están viendo es en Android completamente. Pero sí, o sea, el juego ya lo estaban puliendo tanto para Android como para Apple. De momento el juego no se ha pausado el desarrollo, solo que obviamente Tencent lo quiere sacar muy bien, así que pues está perfecto. De que tengamos algo que quiero comentar muy claro, porque mucha gente tal vez no lo sabe, pero sí, o sea, el juego lo está llevando completamente Tencent Game con Level Infinite, así que de momento no lo han cancelado, lo siguen desarrollando y es algo que tienen ya entre manos, así que no se preocupen, todo va a salir mediáticamente bien, que espero que así sea, honestamente, te lo digo. Yo sí quiero que el juego sea un éxito rotundo y que la gente lo disfrute de la mejor manera posible. Y pues a darle, loco. Tendrá varias temáticas o mecánicas que hemos ya visto. Y actualmente pienso yo de que ya con el éxito que ha tenido Assassin's Creed Shadows en PC y consola demuestra mucho. Incluso si estás viendo las mecánicas de la jugabilidad me parece perfecto. No se siente brusco, se siente como un Assassin's tal cual. Y pues a disfrutarlo tal cual como sea posible. O sea, de la mejor manera para que la gente lo pueda disfrutar de que sí, el Assassin's Creed para dispositivos móviles es una realidad y lo lleva Tencent Games. Esto está más que claro, o sea, no lo va a llevar Ubisoft, lo va a llevar Tencent, esto está ya más que viable y como ustedes saben al día de hoy pues Tencent está encargado de muchos juegos pero tienen el personal para lograr hacerlo y para que vaya bien, o sea, hemos visto cosas hermosas con lo que ha hecho Tencent últimamente, viendo lo de Delta Force con el motor gráfico Unreal Engine, así que no me sorprendería, seguramente utilicen el mismo motor gráfico de momento con las pruebas que hicieron en su día. El juego no está en pausa, no se preocupen, no... O sea, básicamente no lo han cancelado. De momento no lo han cancelado, tampoco The Division. The Division también lo va a llevar Level Infinite. O sea, Tencent también está a cargo de lo que es actualmente el The Division, cosa que me parece bien. Al fin y al cabo, voy a ser sincero con ustedes. Yo sé, van a decir el sistema de monetización de esto, pero ya honestamente, si vas a sacar un juego de una IP tan fuerte, mejor sacarla con Tencent para que vaya bien. Que no sea un completo fracaso y que al menos esté optimizada para que todos puedan disfrutarlo. Y Level Infinite también lleva The Division, cosa que pues me parece perfecto. Entonces, bueno, habrá que esperar. Creo que si no estoy mal este año van a dar más noticias acerca de estos tres juegos que se vienen para dispositivos móviles. Uno que ya está a punto de lanzarse, que es el Rainbow Six Mobile. El otro que es el Assassin's Creed esperado. Y luego tendríamos actualmente lo que sería pues el The Division, que son los tres juegos que se saben de Ubisoft. Uno que está en lanzamiento regional, otro que no se ha lanzado, pero tuvimos varias betas, que fue el de Division, otro que tuvimos más betas, igual que como el Assassin's Creed, que este también tuvo sus betas, y pues bueno, a ver qué se cuece si todo sale mediáticamente bien. El Assassin's Creed Mobile es una realidad, está hecho por Tencent, lo va a llevar completamente Tencent y pues básicamente se va a poder jugar y descargar completamente seguramente este año o a lo mucho tengamos betas este año y se lance hasta el próximo. De todas formas queda mucho acerca de este año, no lo descarto que tengamos betas para este año ya oficialmente, así que habría que ver y si sale mediáticamente todo bien pues estará perfecto. Cosa a recalcar, me gusta el sistema de sigilo y el sistema de parkour de este juego. Se asemeja mucho al Assassin's Creed Syndicate y al Assassin's Creed Unity y el sistema de parkour. Y el sistema de asesinato se parece un poco al Assassin's Creed Black Flag e incluso tiene algunas que otras mecánicas del Assassin's Creed Shadow que se pueden visualizar. Y recuerda que está ambientado en China. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este video del Assassin's Creed Mobile completamente. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.